Bueno, buen día, buenas tardes, estimados. Vamos a empezar con esta clase o esta charlita, digámosla. Bueno, en esta sesión vamos a hablar del proyecto como técnica, como parte de esta serie de clases sobre el proyecto. Ya estuvimos viendo el espacio, estuvimos viendo el salto al vacío, y ahora vamos a enfocarnos en el proyecto como un modo de hacer. Michel Foucault, en una entrevista de Paul Rabinow, hablaba sobre espacio, saber y poder, y hablaba, al preguntársele sobre la arquitectura, que lo que más le interesaba era estudiar lo que griegos llamaban tecné, es decir, una racionalidad práctica dominada por un objetivo consciente. Foucault hablaba de lo que más le interesaba estudiar en arquitectura, o entender a la arquitectura como una tecné, como una racionalidad práctica dominada por un objetivo consciente. ¿Esto qué es? No tanto un arte o un capricho o una cuestión, un documento sociológico, sino una forma de hacer práctico orientada hacia un objetivo. Lo que la tecné, entonces, es lo que nosotros llamamos una técnica, una forma de hacer especializada, una forma de acceder al conocimiento. Acá podemos ver una captura de la película de Stanley Kubrick, La Odisea del Espacio, donde esta suerte de primates dejan su condición de justamente de primates, de sí, y empiezan a formarse como humanos a partir de la interpretación de un hueso, de haber adquirido un hueso como herramienta, como arma, que después se transforma a lo largo de los siglos y del tiempo en una nave espacial, sintetizado en la película, en el giro del hueso, tirado al aire y encontrado por la cámara, superpuesto por la cámara y por el montaje en una nave espacial girando en el espacio. Heidegger nos dice a este respecto, en la pregunta por la técnica, que la técnica no es pues simplemente un medio de transformación, sino que la técnica es un modo de desocultar. Justamente cuando habla de esto, que parecen palabras muy oscuras, nos está hablando que la tecné, la técnica, estos modos de hacer, son una forma de acceder a la verdad, y con esto nos está hablando de la tecné como forma de conocimiento, como un modo de acceder al conocimiento. Que en los modos de hacer hay conocimiento, en las herramientas, en las técnicas, en los procesos, hay conocimiento. Esta palabra project comenzó a usarse de forma muy difundida a partir del Robinson Crusoe de Daniel Defoe, del náufrago que llega a la isla perdido y tiene que reconstruir su vida a partir de la interpretación de la naturaleza, de las condiciones para habitar, y reconstruir a partir de sus necesidades, de lo que va encontrando, de los medios que tiene, su nuevo hábitat. Justamente, dice Daniel Defoe en el Robinson Crusoe, me he paseado por la playa casi todo el día para encontrar un lugar donde establecer mi vivienda, pues me sentía bastante preocupado por mi seguridad personal debido a la posibilidad de un ataque por la noche, ya fuera por bestias o por hombres. Hacia la noche me pareció haber encontrado un lugar adecuado bajo un peñasco y marqué con un semicírculo lo que sería mi campamento, el que me propuse reforzar con una pared, muralla, cerca o fuerte construido con doble hilera de estacas, unidas por cables en la parte interior y por la exterior con tierra y césped. Efectivamente, lo que hace Robinson Crusoe, está construyendo su lugar, su habitar, y por supuesto lo está proyectando. Lo recorre, ese pasearse por la playa para encontrar el lugar donde establecerse, es ese proyectar. Casi vinculado a una necesidad vital.
de los hombres y de las mujeres, que implica una anticipación, implica un hacer y sobre todo un pensar desde el hacer, un ida y vuelta desde lo teórico a lo práctico y sobre todo de un pensamiento que está imbrincado en lo práctico, en lo pragmático. Por eso no vamos a ahondar mucho más en estas discusiones filosóficas, sino que vamos a tratar de repasar tres categorías o tres ítems que podemos encontrar en el proyecto como, como técnica para hacer arquitectura, ¿no? Su carácter mediado, su carácter de uso de herramientas, su carácter integrado, atravesado por distintas escalas, y su carácter procesual o dinámico. Y lo haremos apoyándonos en parte repasando la obra de Le Corbusier, tratando de tener ojos que ven, como decía el maestro. Y bueno, este carácter mediado de la arquitectura es semejante a lo que sucede en la música con las partituras, con la notación musical. De alguna manera nos recuerda a Robin Evans que los arquitectos no hacen edificios, hacen dibujos para hacer edificios. Este enunciado provocador nos recuerda la distancia que tenemos con respecto a la materialización de las obras, que como arquitecto tenemos frente a la materialización de las obras, algo semejante a lo que pueden tener los compositores de música frente a la ejecución de la pieza luego por una orquesta. Entonces, en este sentido, Le Corbusier reconocía: mi mano derecha dibuja, mi mano izquierda sostiene una decena de lápices de color, porque he admitido desde el comienzo que dibujar debe servir para ver con claridad. Y justamente nuestra partitura, nuestra anotación, está arraigada en el dibujo de arquitectura. Para el croquis o las anotaciones, pero hay un dibujo, hay una anotación que sirve para comunicar lo que se va a hacer. Esa anticipación, que es el proyecto, esa anotación para que luego otros hagan y construyan y desarrollen. Justamente acá vemos en la fotografía el estudio de Le Corbusier y la cantidad de manos que hay para confeccionar todos esos planos que se precisan para dar las instrucciones para la construcción del proyecto. Pero también el dibujo no solamente sirve para dar instrucciones para la materialización, sino también que es un instrumento preciado para la comprensión de la arquitectura, para la anotación, el croquis, para la adquisición de las nociones básicas de una obra que se está estudiando, que se está recorriendo, como esta del carnet del viaje de Oriente de Le Corbusier en sus inicios, ¿no? Donde están anotadas esas iglesias, esas mezquitas, donde se notan las proporciones, se esbozan los espacios y se registran como si fuera un gran banco de datos que después se van a utilizar en la obra del maestro. O también el dibujo sirve para establecer el control de la forma de la arquitectura, de la obra, establecer las medidas del hombre y de la mujer, de las personas que lo van a habitar, ¿no? Y esto Le Corbusier lo plantea, por ejemplo, con el modulor, donde la secuencia de las medidas del cuerpo se hacen coincidir, converger con la serie de Fibonacci, la serie proporcional de Fibonacci, y a su vez con todo el sistema proporcional áureo, sirve como trazado regulador de la forma arquitectónica clásica y también moderna a través de Le Corbusier. Y así también podemos ver el croquis de planta o la elaboración misma de las plantas como control de la organización de la arquitectura, donde se puede ver el espacio
y los locales, la distribución, de forma muy clara. Ya lo decía Le Corbusier, que el plan, la planta, sirve para ordenar. Y aquí vemos también cómo se utiliza como herramienta para distribuir esta casa para los padres de Le Corbusier y indicar los itinerarios y los posibles itinerarios que están previstos en la casa, ¿no? Cómo las personas circulan por ella y también imaginar a través del croquis perspectivo cómo son esas vistas, cómo es esa experiencia, esa percepción, irse aproximando a esa percepción. De alguna manera, si tenemos la planta como un medio de orden, el croquis perspectivo como una forma de acercarnos a la percepción visual y también táctil que puede llegar a tener las personas en el espacio, el corte nos permite organizar los edificios a nivel, los edificios y los espacios en altimetría, pero también nos permite ver justamente con mayor claridad las cuestiones espaciales o los vínculos en el eje Z, ¿no? Si el X y Y es en la planta, introducimos el eje Z, el eje complementario que termina de complementar las tres dimensiones en esta fragmentación que representan el sistema diédrico ortogonal, ¿no? Con las plantas, los cortes, las fachadas, y empezamos a tener estas impresiones de espacio, ¿no? Acá en la casa Curuchet aparece la fragmentación de la casa en sus dos partes, interrumpida por ese vacío que se filtra por planta baja, que constituye el patio y emerge en la terraza superior de la casa. De alguna manera estos dibujos no dejan de ser proyecciones, ¿no? Vínculos visuales abstractos, eh, como esos rayos que salen desde los ojos, atraviesan las figuras y atraviesan ese filtro del papel, donde la figura en tres dimensiones se aplana para poder ser representada y dibujada. De alguna manera existe una conexión entre las palabras, proyectar, proyección, ¿no? Ese tirar para adelante del proyectil, pero también de los rayos visuales. De alguna manera, estamos hablando, recién hablábamos de representación, de volver a presentar algo, ¿no? Algo que de alguna manera está ahí y lo plasmamos en el papel. Pero también podríamos decir que el dibujo arquitectónico, así como la partitura de la música, no solo es un dibujo de representación, de volver a presentar algo que ya está en la mente, que es que el proyecto se gesta en la mente y de alguna manera lo volcamos al papel, sino que justamente en el hacer los dibujos, eso que decía Le Corbusier para ver con claridad, ese ver con claridad significa que en el dibujo aparecen los conflictos, aparecen los debates sobre la cosa que se está pensando, que se está dando instrucciones para construir, para hacer, para diseñar, y se transforma también en un instrumento de presentación. ¿Esto qué quiere decir? Que es en sí mismo un lugar, es el medio que permite mostrar y permite construir la cosa. Hasta inclusive tiene estos diálogos con la cosa, con el objeto que estamos tratando de llegar a ser, la obra, que se hace necesario subvertir las formas de representación, las formas de dibujo, las formas de hacer, las formas de presentación, como sucede en este proyecto de la Embajada de los Países Bajos de OMA, que si bien veníamos hablando de Le Corbusier, OMA en este caso toma la posta de Le Corbusier con esta promenade en un cubo, podríamos decir, no solamente a través de su maqueta conceptual, sino también a través de este dibujo de planta desarrollada, ¿no? Que va vinculando los distintos niveles, desarrollando ese itinerario en espiral, ¿no?
provocando con su representación, pero también estirando, tensionando las formas de representación casi que al máximo para poder contar lo que es el edificio, lo que es ese itinerario. Ya no con una línea punteada en una planta, sino con la fragmentación de los distintos niveles, pero manteniendo la continuidad del itinerario en una planta totalmente desplegada. Y en esta cuestión que hablábamos de la fragmentación de los dibujos, de esta forma de acceder a la obra a través de los dibujos de forma fragmentada por el sistema diédrico ortogonal, ¿no? De las plantas, los cortes, las fachadas, hay una forma de salvar este impedimento que es a través de los modelos o maquetas, ¿no? De reconstruir la obra tridimensional del edificio, ¿no? Su existencia tridimensional a escala a través de las maquetas. Y por supuesto, de su construcción, que también implica un proceso, también implica una reproducción del proceso constructivo del edificio, de la arquitectura, que por supuesto es didáctico y tiene que ver con la concepción del edificio, la concepción de lo que se está pensando como obra, y por supuesto su verificación y su control, como sucede en este caso de vuelta, volviendo a Le Corbusier con el Palacio de los Soviets y el equipo de OMA con las dos bibliotecas en la Universidad de Museo. De vuelta, el proyecto de OMA retomando algunas ideas radicales, de forma radical de Le Corbusier. El segundo punto que ilustramos con esta instalación de Marco Maggi, el gran diálogo blanco, una serie de resmas colocadas de forma extensa en un salón, y intervenidas, de resmas de hojas A4 blancas, pero intervenidas en la hoja superior con un bisturí, generando microarquitecturas. Parece relacionarse con lo que menciona Gustavo Scheps. La arquitectura relaciona elementos y campos, vincula ámbitos escalares que no se conectaban antes de que el proyecto infiltrara unos en otros. El proyecto se manifiesta entre las diferentes escalas, los productos en las escalas. La integración define un nuevo objeto de proyecto complejo, continuo pero matizado, interescalar y acaso inconstante. Es esta concepción de integrado que constituye el segundo punto que queremos destacar. ¿Qué quiere decir? El proyecto atraviesa todas las escalas. Por más que estemos realizando un edificio puntual, un edificio pequeño en la ciudad, de alguna manera tiene el germen de una posible ciudad o de una posible, hasta inclusive del mobiliario que lo puede llegar a albergar, de su forma de habitar. Por más que esa ciudad esté determinada por la normativa o por otras condiciones, de alguna manera la arquitectura contiene en sí misma todas las escalas, en sus decisiones. Por ejemplo, la unidad de habitación de Marsella, su concepción como bloque aislado en un parque, donde concentraron un número elevado de viviendas en un bloque en la posguerra francesa, de alguna manera se explica por este discurso explica a escala territorial, de forma de evitar la expansión de la vivienda individual con jardines que estaba sucediendo en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en los grandes suburbios. De alguna manera, la propuesta de Le Corbusier se posiciona frente a este dilema en base a la concentración de bloques de vivienda en el verde y a un uso del suelo en términos recreativos y no a su división parcelaria de forma individual y extensa por todo el territorio, como nos muestra este croquis comparativo. De la misma manera, este edificio bloque, en su escala siguiente, la escala del edificio, empieza a plantear la planta baja libre, la terraza
superior de actividades comunes, pero también la particular articulación de las viviendas que lo van a integrar, ¿no? En base a 7 corredores en altura, donde las viviendas dúplex se encastran y dejan una calle central común y comercial. Pero también si seguimos bajando la escala, empezamos a ver cómo estas viviendas de una crujía mínima se piensan para que sean lo más espaciosas posibles dentro de esas limitaciones que implica el bloque a construir. Entonces, los dos dormitorios infantiles recurren a una división en base a un tabique corredizo, pizarrón, que permite reunir los dormitorios de día y cerrarlos de noche, por ejemplo. Además de ser un recurso lúdico para la vida doméstica de los niños. Pero también podemos hacer el salto de escala, volver a Montevideo, cuando Le Corbusier visita la ciudad y formula esta suerte de propuesta urbana de, de grandes edificios contrastando con la topografía exagerada de la ciudad vieja. O también, como la casa Courgette que vimos en el corte, trata de amoldarse no solamente a su resolución doméstica de casa, sino también de expandirse en altura con distintos recursos para amoldarse a las distintas escalas del barrio, ¿no? A la casa pequeña de un lado, al edificio alto del otro, a la entrada en planta baja, a la situación de terraza y sus parasoles, de una manera una manipulación de escala, o a su concepción de sistema, de la arquitectura como sistema desprendida estrictamente de un lugar específico, la, pro- la proliferación del modelo de la casa dominó, ¿no? Como un esqueleto básico a ser rellenado por los habitantes, por los sin casa de la Primera Guerra Mundial en Francia, a la, al experimento del barrio en Pessac, también en 1926, a partir de esta modulación casi cúbica en hormigón armado. De alguna manera, una unidad que contiene, que se expande por generación, por agrupamiento, que puede generar todo un barrio entero. De la misma forma, en este recorrido por distintas escalas, el equipamiento fijo de la casa, pero también los antepechos, las resoluciones específicas constructivas que acompañan la intención plástica y espacial de los edificios. La ventana que enmarca las montañas suizas en la casa para los padres, en el lago Lehmann de Le Corbusier, resulta muy relevante la resolución del antepecho y cómo llega la ventana a ese elemento y cómo termina de conformar mueble, se termina de conformar como una línea de detalle que acompaña la definición de los muebles que se acomodan contra ese muro. Como veremos luego en la Ville Savoie, como el mobiliario se convierte en arquitectura, en elementos fijos se acomodan contra la ventana para, de alguna manera, prefigurar o fomentar determinado tipo de actividades, sentarse a tomar el té frente a la ventana y mirar el paisaje, o también en la fotografía de los interiores, que de alguna manera prefiguran o nos cuentan como una película, una historia sobre la casa y sus habitantes, ¿no? De una manera, esta fotografía, nos cuenta Beatriz Colombina, sería como si estuviéramos buscando a alguien en la casa, si estuviéramos siendo unos turistas
algo chusmas, algo intrusos, donde vemos la puerta abierta, donde quien estaba cocinando, cortando el pan y tomando el té, se ha escapado por un momento y dejó la puerta abierta, pero dejó rastros de su existencia en la cocina. De alguna manera, estas ventanas que parecen una pantalla de cine, nos muestran también en estos recorridos, en estos itinerarios, en cómo la arquitectura permite o evita determinadas acciones. Cómo es posible que sea ocupada por mobiliario, cómo es posible que sea recorrida, disfrutada en sus itinerarios desde el acceso hacia la salida, a través de los dormitorios hacia el baño, mostrando determinados tipos de eficiencia y también determinados tipos de control de uso y de contacto entre las personas. Aquí en estos diagramas de Alexander Klein, como parte de un método para el proyecto racional de viviendas sociales en la década del 20 en Alemania, nos cuentan un poco de eso. Algo semejante podemos ver en la Ville Savoie de Le Corbusier, cómo los distintos locales, los distintos usos se estructuran en locales determinados, los dormitorios, la cocina, la sala, articulados por un amplio sistema circulatorio, ¿no? Convenientemente graficado con un rayado, un doble rayado a 45 grados. Robin Evans, en uno de los textos que vamos a tener que leer para esta sesión, para este módulo, nos habla un poco de esto, ¿no? De cómo la vida en las casas, en estos proyectos de arquitectura, se estructura de forma, según él, un poco exagerada, en base a esta división de lo privado y lo público, en base a la separación de estos espacios dinámicos y otros más estáticos. Sin embargo, no todas las viviendas del Le Corbusier tienen esta separación tan estricta entre la vida privada del dormitorio y la vida pública y social de los corredores. En en estas casas variadas en los Weinzenhof, podemos ver cómo el dormitorio y el estar se funden en estos, aprovechando la escasa área de las viviendas, pero también aprovechando un tipo de mobiliario que permite esconder, integrar las camas y correr una suerte de cerramientos plegables para establecer dormitorios de noche y a su vez reunirlos para generar una gran sala de estar de día. Por supuesto, subvirtiendo gran parte de las normas sociales habituales en la época o de las distribuciones habituales de la vivienda, ¿no? Esta suerte de división entre lo privado, íntimo, y lo público o más común. Aquí, de alguna manera, estas dos esferas se superponen y conviven, tensionadas por el proyecto de arquitectura. Algo que podemos ver que es retomado por Paulo Méndez de Rocha en su casa en Butantán, en su propia casa, en un experimento con su propia vida, donde los dormitorios y la sala de estar de los dormitorios empiezan a jugar de forma semejante a lo que sucede en la casa Weizenhof de Le Corbusier. Acá los dormitorios quedan ubicados en el centro de la planta, iluminados forzosamente por lucernarios, a los cuales se los piensa como mobiliario y a los cuales se llega a ellos atravesando salas de estar o vinculándose directamente con distintos tipos de salas de estar. De alguna manera, esta discusión sobre esta escala pequeña también nos muestra esta suerte de incomodidad o de conflicto o discusión o debate que tienen las personas con el equipamiento y el uso de la arquitectura.
de una forma representada por Buscando comodidad en un sillón incómodo de 1944 de Bruno Munari, diseñador italiano muy interesante, que de una manera rebate esta cuestión de la función y de los usos y la forma de dar vuelta a los edificios a través del cuerpo y del contacto con el cuerpo, de su conflicto, casi que de forma lúdica. De alguna manera nos abre la puerta para pensar los edificios y sus usos y la arquitectura de otra manera. Y el último ítem que me gustaría repasar en esta sesión es esta cuestión de lo procesual, de lo dinámico, que podemos representar con este cuadro del desnudo bajando una escalera de Marshall Duchamp, ¿no? Donde se pretende representar un cuerpo en movimiento descendiendo la escalera. Richard Sennett nos cuenta respecto a esto, ¿no? El buen artesano emplea soluciones para desvelar un territorio nuevo. En la mente del artesano, la solución y el descubrimiento de problemas están íntimamente relacionados. De vuelta, aquí podemos ver cómo la técnica se plantea como una forma de conocimiento. Como ese hacer es dinámico y de alguna manera también nos devuelve un pensamiento. Nos deriva, contiene una teoría en sí mismo. Nos deriva siempre, tiene la capacidad de derivarnos a la reflexión teórica y devolvernos a la práctica. En esta imagen podemos ver 6 variantes de todas las plantas de la bilsawá, mostrándonos cómo el proyecto es un modo de hacer dinámico, variable, que cambia, está basado en el cambio. De alguna manera, las obras no se conciben de una vez por todas y significan un gran trabajo y un gran trabajo de pulir, de cambiar, variar, de negociar con distintos actores, hasta inclusive con el propio autor de la obra. Y podemos ver cómo se lleva una síntesis hasta el punto que uno podría decir, bueno, el proceso podría haber seguido N veces. De la misma manera, los recursos gráficos que se usan también empiezan, son elementales en un inicio, pero también se van complejizando y van adquiriendo información paso a paso. Y van introduciendo poco a poco en las distintas escalas del proyecto y las distintas escalas del problema. Al punto que también en una obra entendida, en una colección de obras de un autor como Le Corbusier, vamos a encontrar que también hay un proceso proyectual. De alguna manera, en esta colección de tipos de casas, en la primera etapa de su obra, de alguna forma Le Corbusier reconoce este proyecto, este catálogo tipológico quizás de la casa La Roche-Jeanneret, la casa Stein, la casa Antunes y la casa La Ville-Savoie, ¿no? Como 4 formas de operar con la arquitectura moderna, ¿no? Con sus principios modernos, como 4 tipos de composición, obviamente confrontados con las formas tradicionales, ¿no? Las formas de hacer ventanas, las formas de planta libre, la planta baja libre, la terraza jardín, etc. De alguna manera, la propia secuencia de obras se transforma también en un proyecto dinámico, en un proceso dinámico. Pero también esta cuestión de introducir el tiempo en las obras puede sobrepasar un poco la obra misma, en sí, el proceso mismo de proyecto, e introducir registros más amplios, como por ejemplo sucede entre el croquis de la Cartuja de Ema, que Le Corbusier visita en 1917, y su proyecto del inmueble Villa, ¿no? Donde de alguna manera hay una reelaboración
de la unidad monacal con jardín de los cartujos en la vivienda colectiva con jardines suspendidos de los inmuebles villa. De alguna manera, esa concepción tipológica de los cartujos se reinterpreta casi unos años después en un nuevo edificio colectivo. Se trata de una concepción que toma la tradición como insumo formal, como insumo de espacios, pero también como insumo metodológico, como ha demostrado Colin Rowe en las similitudes, las semejanzas entre los trazados de Palladio y Le Corbusier en sus distintas villas, ¿no? Y esa secuencia A, B, A, B, A de las dos villas, introduciendo una interpretación gráfica de la arquitectura, pero también asincrónica, basada en diagramas. Y aquí volvemos de vuelta al tema de lo mediado y de los dibujos, ahora no solo para realizar no solamente para realizar el proyecto o los proyectos como parte del propio proceso de proyecto, sino también como parte de la interpretación del proyecto, a posteriori, como deconstrucción del proyecto. Y aquí vemos de vuelta los diagramas de Klein para generar una vivienda racional a fines de los años 20, pero también tenemos el análisis gráfico de la Villa Stein de Baker, según el método de Eisenman, donde de alguna forma se trata de reconstruir el proceso proyectual o de deconstruir el proceso proyectual, no importa que sea verídico, sino formalmente a través de dibujos, ¿no? De alguna manera se parte de un prisma, su articulación modular, volumétrica, y se van incorporando distintas modificaciones, como distintas operaciones que van modificando ese volumen rectilíneo original, o al revés, o como de la obra final se va simplificando y se va ganando en abstracción. Perdón. Es un método que surge de las investigaciones de Eisenman con diagramas en base a- al estudio de las bases formales de la arquitectura moderna y de su concepción generativa, como si se tratara de un lenguaje ya no tanto simbólico, sino más bien estructural. De este modo, esta forma de analizar arquitectura también a Eisenman le permite generar arquitectura, casi como un juego formal desprendido de contextos y de usos específicos, entendidos estos como totalmente contingentes. Para Eisenman, la arquitectura es pura forma. Y de alguna manera va a realizar estos juegos intelectuales, formales, que le permiten acceder al conocimiento de qué es un cubo, ¿no? De una manera, parte en esta House 2 en Vermont, de 1970, parte de un cubo y lo empieza a atravesar por distintos sistemas de grilla, distintos tipos de diagramas hasta generar la casa, a partir de estas diferentes operaciones formales representadas en estos diagramas. Salvando las distancias, esta concepción diagramática de la arquitectura también la podemos ver en Kazuyo Sejima, en los apartamentos en Gifu, en la medida que su concepción parte también de entender una unidad generativa, una habitación individual que se puede combinar de múltiples formas, generando múltiples tipos de apartamentos, en la medida de que se plantea una regla, que cada apartamento tiene que contener X número de habitaciones tipo, más una sala de estar en 2 niveles, más una sala tradicional japonesa, por ejemplo. Todos y siempre combinadas de formas diferentes, generando esta suerte de Tetris.
¿no? O esta suerte de puzzle que termina produciendo casi automáticamente a partir del diagrama la forma del edificio. En el edificio, por supuesto, aparte de este concepto, extremadamente delgado. Una última consideración sobre el proceso y el tiempo en el proyecto de arquitectura, lo podemos ver en este Hospital de Venecia de Le Corbusier, prácticamente una de sus últimas obras, muy ayornado a las nuevas tendencias del Team 10 y a la arquitectura producida a partir de clústeres, a partir de racimos. Aquí lo que me gustaría mostrar es cómo la arquitectura se piensa de forma generativa, previendo de alguna manera su crecimiento o su expansión, en este caso en horizontal, en distintas capas. Le Corbusier esta composición parte de una serie de unidades básicas que se van reproduciendo y se van agrupando, siempre de la misma manera, de forma casi como reproduciendo un patrón cuasi natural, ¿no? De alguna manera son estos partes de cuadrados con un núcleo central que empiezan a proliferar y asociarse. De alguna manera también el edificio no necesariamente una vez construido se queda quieto, sino que también puede tener sus reglas para su propia ampliación y su propia generación. O también el edificio no se queda quieto, tampoco sus usuarios se quedan quietos y pueden llegar a transformarlo de forma eh, de distintas maneras, de forma agradable, incorporando, apropiándoselo, incorporando ornamentación, pero también cambiando notoriamente sus valores plásticos, como sucede en los edificios que ya vimos de Le Corbusier en Pessac en 1926. Si bien se reconoce la arquitectura de Le Corbusier, también podemos ver cómo han sido alterados esta fachada pintada de blanco, donde empieza a aparecer una cara en vez de las ventanas corridas. Es decir, que también los proyectos empiezan a tomar nueva vida, empiezan a transfigurarse, a copiarse, a establecer vínculos con otros del pasado, no necesariamente tipológicos, sino también de forma irónica, como sucede en la Villa de Alaba de París. Pero también lo podemos ver en ese transcurso del tiempo, en cómo los planos de obra también se cambian, se anotan, se modifican, se alteran, se, se vuelven a anotar, se transfiguran y vuelven a un proceso, parece que lo que comentábamos al principio de las 6 versiones de la Bill Sawá podrían seguir siendo, como deja de entrever estos apuntes sobre los planos de la Villa de Alaba de Oma en París, como una reinterpretación también de la arquitectura doméstica de Le Corbusier en esta ciudad. De una manera repasamos las cuestiones del proyecto como técnica, como tecné, su carácter mediado, su carácter integrado y su carácter procesual. Para esta sesión tenemos como bibliografía básica
dos textos. El No tienen planos de Insenga, de Bernardo Insenga, donde habla básicamente del rol de los instrumentos gráficos en la generación de proyecto, y el Figuras, Puertas y Pasillos de Robin Evans, que nos habla que trata de hacer hablar a las plantas, a estos gráficos, de las relaciones sociales que están implícitas en ellos. No tanto como documento de sociología, sino de qué pretendemos con la arquitectura cuando dibujamos lo que dibujamos y qué tipo de espacios estamos generando. También tenemos esta bibliografía complementaria que ha sido usada para la confección de esta clase, que es el libro de Ábalos, La Buena Vida, el Le Corbusier, Análisis de la Forma de Baker, el Proyecto de Arquitectura, Concepto, Proceso, Representación de Muñoz Cosme, Proyectar, Proyecto, Dibujo, Dibujo de Seguí de la Riva, y Le Corbusier, Visiones de la Técnica en Cinco Tiempos de Torres Cueco. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.